Hola, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy, después de un par de meses desde que inició el 2024, les traigo mi primer wrap-up en donde les voy a hablar de las lecturas que hice en enero y febrero. Quería traer este video un poco antes ya con otras lecturas porque aquí creo que he hecho como 6, 7 lecturas, pero les voy a hablar de, no me acuerdo si 4 o 5, creo que son 5, pero bueno, es que como saben yo grabo, o si no saben, pues yo grabo con la cámara de mi celular porque no tengo cámara, entonces estaba como buscando otro para mejorar la cámara, pero bueno, más adelante quizá eso. Y por supuesto, cada que grabo un video en donde les tengo que mostrar libros, mis uñas están en un estado deplorable, aunque según yo las voy a arreglar para grabar, pero no, así que lo lamento. El primer libro del que les voy a hablar es uno que según yo es muy popular, al menos en BookTok y en Bookstagram lo he visto bastante, y es Carcoma de la escritora Laila Martínez, que si no me equivoco es una escritora española, y de este había escuchado específicamente que era un libro como de terror, un libro perturbador. Y como les digo que pues lo había escuchado mencionado bastante, tenía un poco alto el hype y no me decepcionó, pero siento que este libro tiene, así como tiene cosas muy buenas, tiene otras cosas malas o que no son tan buenas. Para quien no sepa, este libro cuenta la historia de dos mujeres, una abuela y su nieta, que viven en una antigua casa familiar que por cuestiones de la vida está maldita. En la casa, además de vivir ellas, pues habitan unas criaturas que ellas llaman sombras, que son una especie como de espectros, muertos, fantasmas, algo así, que incluso como que llegan a corporalizarse. Se puede ver que se materializan por ciertas menciones como de partes del cuerpo, manos, o por también como movimientos o ruidos que hacen. Y pues también algo interesante de esta casa maldita es que parece que la abuela y la nieta por alguna razón no pueden salir de esa casa, como que no las deja. No tanto como que no puedan salir a la calle o algo así, sino que la maldición implica que aunque ellas quieran como hacer su vida afuera, siempre terminan o terminarán regresando a la casa, algo así. Y yo creo que la casa es justamente uno de los mejores elementos de esta historia, porque esta casa es prácticamente como un ente con vida propia. Algo que me gusta de esta historia es que al inicio tenemos este elemento en donde se nos dice que como que recientemente pasó algo en donde la nieta se vio involucrada y tiene que ver como con periodistas que quieren entrevistarla e interrogatorios con la policía, algo de ese estilo, y de ahí parte la historia para pues saber qué fue lo que pasó, pero también pues para saber cómo es que la abuela y la nieta llegaron ahí y lo que le pasó a esa casa para estar maldita. Como les digo, hasta ahí todo muy bien, y otra de las cosas que hace genial la historia es que uno de los temas principales de los que habla es el odio y el rencor, y la manera en que lo hace es muy buena, porque justamente les mencionaba que la casa parece como un ente con vida propia, y parece que lo que la hace cobrar vida es justamente todo este odio tan grande. Y es un odio y un rencor que trasciende generaciones, que viene de generaciones pasadas y que empeora y que va pudriendo todo, incluyendo el alma de la abuela y de la nieta. Y pues otro aspecto que también me pareció interesante es como la cuestión social de la que se habla, porque a lo largo de la historia vemos como la familia de la abuela y la nieta tienen como una cierta enemistad con otra familia, pero es otra familia que es rica. Entonces hay ahí una reflexión como de la desigualdad. Y pues sí, esas fueron las cosas buenas, cómo se habla de ese odio y cómo precisamente carcome a los personajes por dentro. Y pues esto justamente hace que tanto la abuela como la nieta sean personajes siniestros, fuera de lo común. Toda la historia de la familia y de la casa está contada de forma muy sencilla, de hecho se lee muy rápido. Sí, la narración es como sencilla y directa. Y pues ahora vamos a lo que no me gustó, porque pues como les digo, o sea, esto que les conté pues suena bien, ¿no? Suena positivo, pero
Lo que no me gustó tanto es que de repente este libro es como si estuvieras leyendo una película de terror. Algo así lo sentí. Pero el problema es que por momentos se siente como una de esas películas de terror que tienen muchos jumpscare, muchos de estos elementos que están ahí a propósito para asustarte, como demasiado a propósito, muy evidentes, porque esto a partir siempre como de lo que les digo, de estas sombras, estos espectros, como que no sé, punto que las primeras veces que aparezcan, que hablen como de estos ruidos, estas manos, estas cosas tenebrosas, pues sí como que te vas sacando de onda y sí te vas espantando un poco, pero de repente, o sea, es como la protagonista de volteé y ahí estaban unas manos saliendo, o estaban haciendo ruido, o así, no sé, como que de repente muy para asustar, como para reforzar eso que ya sabíamos. Esos como que elementos no me gustaron tanto. Y otra cosa que no me gustó y que también hizo que pues bajara como calificación el libro es que les decía yo que es como una narrativa sencilla y directa, pero de repente al principio creo que solo al principio, pero sí fue un poco extraño leerlo, porque no sé si ustedes conozcan como estos recursos o alguna vez hayan leído algún fanfic de Wattpad o un fanfic en general, donde como que la protagonista está contando su día y no, o sea, como que dice, me desperté y esto, y de repente empieza a contar como iba a la escuela con mi mejor amigo, y empieza como que se desvía un poco y empieza a contar la historia del mejor amigo y de cómo es su escuela y todo. Y de repente, como para regresar a lo que estaba haciendo, dice, bueno, pero como les iba diciendo, o qué estaba diciendo, yo les estaba contando esto. Cómo utiliza ese recurso en esta historia me pareció un poco extraño, como que hasta me sacó así de repente, fue como, ¿qué? Estuvo muy raro. Lo busqué y creo que, o sea, literalmente dice, bueno, me había quedado en qué. Y no sé qué tanto me gusta ese recurso en esta historia. Les digo que creo que solo fue al principio, pero no me gustó. Entonces, pues sí. Siento que el otro elemento pesa más, eso que les digo que de repente como que intenta espantar muy a propósito, y eso como que me arruinó un poco la historia en ciertas partes. Pero pues también tiene, como les digo, cosas positivas esta historia. Y justamente estuve como debatiendo si comprarlo en físico o no, porque cuando yo lo leí todavía no llegaba a México, lo trajo Almadía, creo que como 2 semanas después de que terminé de leerlo, que yo lo leí en un PDF, lo publicó Almadía aquí en México, así que ya lo pueden conseguir aquí, ya está publicado por una editorial mexicana. Por si es que les llamó la atención, yo creo que quizá no voy a comprar mi copia en físico, creo. El siguiente libro que terminé sí lo tengo en físico y es Monstrua, antología de 10 escritoras mexicanas, que como pueden ver desde la portada es un libro muy bonito, y por dentro también tiene como ilustraciones o este tipo de páginas así en negro con el texto, o fotografías que las autoras que participan aquí como que complementan sus textos. Me gusta el concepto de este libro, se llama Monstrua porque es como justamente haciendo referencia al monstruo de Frankenstein, como una monstrua creado a partir de varios cuerpos. En este sentido son como cuerpos diferentes porque son diferentes tipos de textos. Hay poesía, hay narrativa, hay incluso teatro. Entonces no solo estás conociendo a 10 autoras, sino que también te enfrentas como a diferentes tipos de texto literario, y eso me pareció interesante. Aunque lo primero que tengo que decir de este libro es una queja, por así decirlo. Creo que Eira fue la que lo mencionó porque ella también compró este libro. No estoy segura si fue ella, creo que sí, que atrás tienen como esta etiqueta de fe de ratas. Pero justamente la fe de ratas están como en un elemento importante que son justamente los nombres de las autoras.
lo cual no sé qué tan bueno sea en un libro donde justamente como que pues la intención es dar a conocer el trabajo justo de estas 10 escritoras mexicanas que pues bueno, o sea, no, quizá no es como tan grave. Por ejemplo, en uno es Cristina Hall y el nombre es María Cristina Hall, así debería decir, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, son como quieren ser nombradas, entonces supongo que es importante. Y donde siento que sí la regaron mucho es en el nombre de una autora trans, que es con la que creo que inicia el libro, porque según yo el nombre que está aquí es el nombre que quizá ya no utiliza. No estoy muy segura de esto, pero eso entiendo. Y pues sí, como les digo, no sé bien qué pasó y si alguna o si la autora dijo algo al respecto, pero bueno. Me gustó justamente poder conocer el trabajo de nuevas autoras, y la autora trans que les digo se llama Evolet, que no sabía, pero ya la tenía en mi radar, ya la conocía porque había visto, creo que en Twitter, que había publicado recientemente una novela. Bueno, recientemente creo que ya fue el año pasado. Y creo que no la vi a ella directamente como anunciando su libro, sino solo era como quizá una recomendación de autoras trans mexicanas, creo. Y entonces me acuerdo que fui a guardar de su novela en Goodreads, que busqué la reseña, bueno, no la reseña, más bien la sinopsis de qué trataba, y es como una novela de iniciación que está ambientada en la Revolución, creo. Por si les interesa, esta autora tiene esa novela, y justamente me di cuenta que era la misma autora con la que abría aquí, solo que aquí son poemas y creo que un poco de texto corto, narrativa. Entonces, pues sí, fue bueno conocer lo que escribe. Otro de los textos que me gustó mucho fue el de Lucía Calderas, que se llama Mi escatologismo es bélico, y es como una especie de ensayo personal que trata sobre su identidad como mujer atravesada como por diferentes violencias, violencia de género, pero también violencias económicas, sociales, estéticas, violencia racista, clasista, colonial. Habla mucho como sentirse fuera de lugar en una sociedad que no está hecha para personas como ella, y pues sentirse justamente fuera de lugar en un mundo que domina la supremacía blanca. Como todos los sentimientos que le provoca, el dolor que le provoca, y me pareció un muy buen ensayo. En el libro también venían cuentos de Andrea Chapela, que pues es muy popular su libro de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, creo que así se llama, me acordé del nombre, que son cuentos de ciencia ficción. De ella venía creo que uno que ya había leído, que fue uno de los que me gustó, y creo que es uno de los más largos que tiene ahí en su antología. Y también, no recuerdo si venía otro o otros dos, pero bueno, el otro que venía, no, la verdad no me gustó casi nada, porque sentí que como que quiso imitar cierta oralidad de el habla de la Ciudad de México, creo, y quedó un poco extraño. Quedó como una oralidad muy cliché y forzada. Se siente como cuando en los guiones de La Rosa de Guadalupe los ponen a decir: ¿qué onda? ¿Quieres ser mi chava? Algo así se sintió. Otra de las autoras que ya tenía ganas de leer porque como que ubicaba su nombre y su proyecto literario es Nancy Niño Feo. Me gustó que en sus poemas hay muchos como temas y lugares como cotidianos, conocidos, y también me parecieron como poemas donde había como cierta tristeza, pero a la vez eran muy emotivos, que ese es el tipo de poemas que a mí me gustan. También aquí venía a Nadia López García, que como saben es de mis autoras favoritas. De ella y de otra autora venía como la edición bilingüe en la lengua de pueblos originarios y también en español. Y de los de Nadia que venían creo que ya había leído la mayoría, pero
como para quien no la conoce y apenas la empieza a leer ahí, me parece una buena selección. Y pues esta es parte de la colección de Hilo de Aracne, que es como para dedicado a público juvenil, y en cuestión como de la poesía que viene, me parece que está bien porque no es como poesía que se complique mucho. En los poemas hay lenguaje coloquial, son accesibles y se sienten, como les digo, como de repente con temas cotidianos o lugares, incluso no sé, menciones al Oxxo o algo así, como más cercanos. Luego Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas, que es un libro de cuentos. Y algo que me gustó mucho de estos relatos es que son muy polifacéticos. Hay cuentos misteriosos, otros como tristes, nostálgicos, otros que son divertidos, o sea, están escritos con bastante humor. Entonces son diferentes los tonos de cada cuento, pero como que se mantiene el estilo de Dueñas. La mayoría son cuentos muy cortos, y a veces son cortos porque no hay quizá como un inicio, desarrollo, clímax y final así como tal, sino que a veces son como solo situaciones o estampas, paisajes de ciertas cosas. Creo que en la sinopsis de atrás del libro dice como pasajes y paisajes. Justamente algo así son varios de los cuentos, en las que quizá no pasa algo tan importante como tal, sino que solo se utiliza como para hacer quizás sátira de algo así. Y como este libro lo estuve leyendo en diciembre de 2023 para iniciar enero de 2024, ya les había hablado de algunos cuentos que me habían gustado mucho, como el de Historia de Mariquita, el del sapo, también justamente el que da nombre al libro, Tiene la noche un árbol, o el de estas ancianas que parecen una especie como de asesinas seriales casi, que se llama Al roce de la sombra. Pero les voy a mencionar algunos otros de los que no les hablé. Por ejemplo, también me gusta mucho el de El moribundo, porque es un cuento desde la perspectiva de una niña. Es una voz infantil que está viendo a un hombre pues que llega enfermo a su casa, y pues va viendo cómo va decayendo su salud y justamente va muriendo, como ella ve y describe este proceso de lo que va pasando y cómo va siendo la muerte. Es una perspectiva muy interesante y termina siendo un cuento bastante conmovedor. Y luego, en un tono completamente diferente, está justamente estos que les digo que tienen bastante humor, como el de Conversación de Navidad, que es de una señora que está hablando con su amante por teléfono y le está contando como sus planes que tiene para Navidad, pero como cada año la Navidad es un desastre porque su familia ni siquiera se lleva bien y solo es como para guardar las apariencias entre ellos, y no sé, o sea, como que lo cuenta muy gracioso y son como situaciones comunes que quizá pueden pasar en varias familias. Otro de estos cuentos divertidos que les digo son, por ejemplo, Zapatos para toda la vida, que se burla un poco como de quizá esta situación de tener como la vida ya arreglada y no poder escapar de ahí, pero de una manera graciosa, porque la protagonista creo que su familia era como dueña de una empresa de zapatos, algo así, y ya tenían destinados los zapatos que iba a usar para toda su vida, algo así, o sea, una cosa muy, muy chistosa. Y también otro es Mi chimpancé, que igual está gracioso cuando te das cuenta de qué es el chimpancé. Y otro muy curioso que es prácticamente como sobre la escritura, burlándose un poco de la seriedad de la escritura, que se llama Al revés, que se trata de una cangrejo que se llama Rosita y es escritora, bueno, quiere ser escritora, está muy curioso. Pero luego también tenemos cuentos como Y se abrirá el libro de la vida, que es completamente poético, una imagen poética tras otra, y creo que eran como todas imágenes como de la naturaleza. Ese es uno de los que les digo que quizá no tenga como un inicio, desarrollo, clímax y final, pero o sea, como está escrito es bellísimo. Y también justamente cerró
cerró muy bien con un cuento que se llama Caso Clínico, que simplemente es como una mujer diciéndole los síntomas o todo el dolor y padecimientos que ha tenido a un doctor. Pero, o sea, son síntomas extraños, son síntomas poéticos, por así decirlo, donde parece que la mujer todo lo siente de forma muy intensa y le duele o le lastima algo de forma peculiar, o sea, como está explicado y narrado, es muy interesante. Entonces, me gustaron mucho los cuentos de Dueñas porque les digo, o sea, como que no sabías qué esperar de un cuento a otro, pero aún así como que la mayoría lograba sorprenderte. Luego un libro que ya tenía súper pendiente desde el año pasado, no, creo que casi 2 años, es Casas del Vedado, de la escritora cubana María Elena Llana. Y pues justamente habla del Vedado, que por lo que entendí es una zona de Cuba, bueno, no sé si es o era, pero bueno, una zona burguesa donde pues había grandes casas y era como quizá un lugar selecto para gente rica, pero justamente como que estos cuentos están ambientados en un momento como de crisis social y económica en el que el modelo de sociedad cambia por completo. Entonces esta pequeña población burguesa queda completamente fuera de lugar en el país. Entonces se habla como de esta clase social renegada que queda de cierta manera atrapada en sus casas, que prácticamente sus casas es como a lo que se aferran, sus casas y sus objetos, que es lo único que les quedan y terminan siendo a veces como ruinas incluso. Y pues sí, creo que esta es como la idea principal, como esta sociedad que perdió sus privilegios y se aferra como a lo material. Y en lo material está esto de los objetos, que justamente resalta mucho en el libro. Hay muchas menciones a objetos dentro de las casas. Varios relatos giran incluso en torno a estos objetos y a los cuentos tienen nombre de estos objetos, ya sea por ejemplo espejos, tapices, sofás, sillas, mesas, antigüedades, o sea, pianos también, o sea, como varios objetos en general. Y pues además otro elemento importante es justamente estas casas en donde se encuentran estos objetos, que son como grandes casonas viejas que han pasado quizá de generación a generación, que son casas llenas de recuerdos, de legados familiares. Hay también mucho como sobre este tema de las grandes familias, lo que se hereda. Y justamente hablando como de las generaciones y la familia, hay varios personajes que son personajes ancianos. Específicamente hay varios personajes que son abuelas, y algo que transmiten mucho la mayoría de los cuentos son como nostalgia. Porque estos objetos, estas cosas no solo representan algo material para estas personas, a veces llegan a ser como una materialización de la vida que tuvieron, de lo que fue, de lo que eran antes. Incluso como que un objeto puede representar o corporalizar a una persona. Sí, o sea, estos objetos y estas casas son muy representativas de las personas que habitaron ahí, y pues estas cosas no solo pertenecieron a ellas, sino que prácticamente son ellas. Los objetos son las personas. Y a pesar de que les digo que transmiten mucha nostalgia, algo que justamente tiene en común con los cuentos de Guadalupe Dueñas es que María Elena Llana les mete como sentido del humor en esta cosa de quizá como el aspecto familiar de algunas situaciones, familiar como de situaciones de familia, por así decirlo. Y algunos de mis cuentos favoritos de esta antología fueron El Gobelino, que de este me gusta la historia como tal, es buena. Pero de aquí lo que más me gusta es una descripción, y es que un gobelino es como un tapiz muy muy detallado que incluso parece una pintura. Y en este cuento hay una descripción de cómo la protagonista logra entrar en este tapiz, y me pareció una descripción genial, muy de repente sensorial. Cómo transmitió con las palabras, cómo la protagonista, bueno, sí, como este personaje entraba
al tapiz, como las sensaciones que iba teniendo, a mí como que dije, wow, o sea, para poder escribir eso, no se me hubieran ocurrido esas palabras, no se me hubiera ocurrido nada, pero María Elena Llana lo logró muy bien. Y además, como les digo, la historia como tal me gusta cómo está contada porque no es en orden cronológico, sino también es a partir como de recuerdos. Otro cuento que me gustó mucho es La casa vacía, que justamente es uno de estos cuentos que tiene a personajes de la tercera edad. En este caso tenemos a Genoveva, que es una anciana que aparentemente vive sola en una casa, pero es de estos grandes cuentos de literatura fantástica que al final te deja como confundida y pensando qué fue real y qué no. Y como que de repente estás buscando cuál es la explicación. También está el cuento En familia que luego se abre con todo diciendo que trata de que un día descubren que el espejo que tienen en la sala de su casa, justamente, o sea, en todos casi los cuentos hay como casas, ahí en el espejo se reflejan a todos los familiares muertos de esa familia. Y lejos de espantarse o algo así, lo que hacen es como, bueno, lo aceptan y lo ponen en el área del comedor para que así coman todos juntos en familia. Entonces está como, les digo, esa parte medio como de humor, pero también pues este cuento es como una exploración de qué pasa o qué puede pasar cuando tienes tan cerca el mundo de los muertos y de los vivos. Otro cuento que me gustó mucho se llama Reina Ana, que justamente es uno que les digo que tiene como nombre de me parece que Reina Ana era como un mueble, una silla, algo así, y trata de igual una mujer anciana que como ya es grande y pues tiene problemas de salud, termina como relegada en la casa de otros familiares, pero como al fondo, en un cuarto, sola. Y pues termina ella sola con unos cuantos pocos de esos objetos que tenía ella en su casa. Y es verla como aferrarse a estos pocos objetos, estas pocas pertenencias que le quedan, porque prácticamente es toda esta representación, les digo, como de su vida pasada, de lo que alguna vez fue y lo que queda de ella. Y pues sí, este es uno de estos cuentos que habla de el gran significado que pueden tener ciertos objetos. Y el último cuento, que es yo creo que es uno de los mejores cuentos que he leído en mi vida, se llama Claudina y es de una mujer que vive tranquilamente sola, igual en una casa grande, y de repente llegan a entregarle un piano. Ella lo recibe, pero no tiene idea de quién es ni de dónde viene y ya no puede regresarlo. Pero a partir de la llegada de este piano comienzan a llamarla personas, o a llegar gente a su casa, precisamente preguntando por la profesora de piano Claudina. Y pues a partir de ahí arranca la historia, y este cuento tiene una gran construcción de atmósfera fantástica, de lo real, de lo irreal, de todo lo que puede evocar un solo objeto, de cómo en ese objeto puede caber una vida o puede ser una persona. Y creí que el anterior era el último, pero no, todavía falta este, que es La vergüenza de Annie Ernaux. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, digámoslo en español, Ernaux. Y estoy segura que este libro lo han de haber visto un montón ya, porque desde que y los otros, como el del acontecimiento o puro amor, no, pura pasión creo que se llama, varios libros de Annie, que justamente trajo este sello de Tusquets Editores desde que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2022. Y tengo que confesar que no, o sea, sí me había llamado la atención leerla antes, pero como que no había escuchado quizá opiniones de personas en las que yo confiara en que me podía gustar, hasta que vi que 313 leyó creo que y El acontecimiento y le gustó mucho.
y confío en la opinión de 313. Y es que algo que también me parece interesante de los libros de Annie es que ya tiene 2 años que fue lo del Nobel y pues sí, generalmente como que traen de nuevo las editoriales y sí, a los ganadores y sus obras y todo, pero como que luego quedan olvidados o solo es como el boom de los primeros meses de que ganó el Nobel de Literatura. Pero me di cuenta que con ella se siguieron leyendo y como que entre más gente lo leía, más se recomendaba y no era solo como porque era el Nobel, sino porque de verdad les estaba gustando o les gustó mucho el estilo de la autora y lo que contaba y sus experiencias, incluso entre público más joven como que llamó la atención y pues eso fue como digamos un fenómeno que me interesó y por eso sí como que tenía en mi radar estos libros y sí me llamaba la atención en cierta parte leerlos, me llamaba la atención eso. Este libro, La vergüenza, empieza con todo y ya desde la sinopsis lo dice, no es ningún spoiler. Trata de cómo un día el papá de Annie trató de asesinar a su madre cuando ella era niña, creo que tenía 12 años. Y pues sí, este libro es como autoficción. Y siento que si no eres muy fan como de lo descriptivo, ¿sí? De las descripciones, quizá no te guste tanto este libro o te cueste un poco de trabajo, porque a pesar de que las primeras páginas sí son un poco más narrativas, contando el hecho que sucedió, como que a partir, o sea, solo cuenta específicamente esa situación con su papá, su mamá y cómo reaccionó ella, pero a partir de ahí son casi todas descripciones. Los demás capítulos se centran en una reconstrucción de quién fue ella, quién era Annie en ese momento, de todo su entorno, como para ayudarla a situarse no solo temporalmente cuando ocurrió, sino también como psicológicamente, para así situarse en quién era ella en ese momento que ocurrió ese evento traumático y pues cómo afectó a su yo de entonces y a su yo de ahora. Entonces tenemos, por ejemplo, una reconstrucción geográfica de la ciudad, el pueblo donde vivía, de su vecindario, de la ubicación de su casa. También hay como cierto aspecto social que se nos cuenta. También hay una reconstrucción de la gente que vivía ahí, de cuáles eran las costumbres, y también hay una reconstrucción de su escuela, que era una escuela con educación religiosa. Entonces también está ahí esa reconstrucción, quizá un poco también de la religión, de sus compañeras, de todo este aspecto de su vida. Y todo esto, todas estas reconstrucciones es como para tratar de dar un significado, un sentido a lo que pasó. Ella misma lo dice al inicio del libro, como que explica cuál es su poética al tratar de escribirlo, y dice claramente que no quiere escribir un relato, sino que quiere repasar sus recuerdos, pero como si fueran documentos que ella pueda estudiar y así como dar nombre y dar palabras a cada aspecto del entorno en el que vivía y en el que ocurrió eso. Y todo eso es un gran ejercicio de introspección, es muy interesante. También ver como cuáles son como las secciones de su vida que ella decide reconstruir para cumplir ese propósito, los recuerdos que ella tiene, lo que decide contar y las cosas que va descubriendo en el camino, y pues al final justamente cómo todo esto se conecta con la vergüenza. Es la primera vez que leí un libro de ella, también ya tengo el acontecimiento, me los regaló mi hermano los dos juntos y pues sí, no estoy segura si los libros de ella son como en este mismo tono o así, pero si más o menos son así, sí me llama la atención bastante seguir leyéndola porque este libro me gustó mucho. Y esto fue todo por el video de hoy. Estas son algunas de mis lecturas recientes. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han leído alguno de estos libros que mencioné, si les gustaron o no, quiero saber. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho.
Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.